La plática. Nuestro pastor nos ha estado platicando, ¿verdad? Hemos estado viendo una serie que se llama Si quieres conocer al Padre, conoce a Cristo Jesús. Y la semana pasada nos quedamos en Lucas 22:31. Y ahí en esta plática de Lucas 22:31, pues vimos hasta el versículo número 34. Entonces, para seguir no con la serie, porque vamos a hacer un paréntesis, pero vamos a ampliar un poco la plática de nuestro pastor. Y nos quedábamos con que decía el título: Jesús anuncia la negación de Pedro. El versículo número 31 dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y el pastor nos platicaba esta parte, ¿verdad? De que hay ocasiones de que tenemos pruebas y que aún Satanás tiene que pedir permiso, ¿verdad? A Dios para poder tocarnos. Y se ampliaba él en esta parte de este versículo y nos compartía pues algunas cosas, ¿no? Que ya vimos. Pero también el 32 dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Qué fuerte, ¿no? Pero fíjate que de este pasaje que leímos ahorita, hay una frase que cuando la estábamos leyendo se me quedó grabado, y de hecho me fui a mi casa y su casa, y luego me fui al trabajo y así anduve, ¿no? Y luego el pastor me había comentado: oye, pues te toca compartir, y me invitó a compartir. Y yo decía: ¿pero qué voy a compartir? Y luego otra vez volvía a mi mente esta misma frase, y así, ¿verdad? Entonces entendí, dije: bueno, pues entonces Dios quiere que hablemos de esto. Y la frase que estaba en mi cabeza y que seguía es: pero he rogado por ti que tu fe no falte. Y esta frase de que tu fe no falte es justamente lo que vamos a platicar el día de hoy. Que tu fe no falte. Vamos a dejar que el Espíritu Santo nos hable hoy a través de la palabra, y vamos a escudriñar también la palabra, qué es lo que nos dice cuando Jesús dijo: pero que tu fe no falte. Sabes que la palabra pero, cuando utilizamos el pero, no significa que hemos terminado un tema. Más bien es la continuidad de algo. Como si fuera una condicionante, pero también como si fuera algo que continúa, ¿no? A veces digo, o sea, se me ocurre cualquier cosa, ¿no? Porque el pero lo usamos todos los días, ¿no? Me gusta el color blanco, pero el otro color está mejor, ¿no? Me gusta andar con tenis, pero es más cómodo andar con sandalias, ¿no? O, por ejemplo, el pastor, ¿no? Te toca compartir, pero no te preocupes que tus hermanos te van a apoyar. A ver. O cualquier otra cosa, pero, ¿verdad? Y pero también es utilizado en algunas situaciones complicadas, ¿verdad? Como ahorita, por ejemplo, decía: pero, voy a compartir, pero, y ya viene algo, ¿verdad? Que hasta cierto punto me puede alentar. También el pero se puede utilizar cuando utilizamos algo, pero, y viene algo malo, ¿no? Pero aquí cuando decimos, o cuando escuchamos a Cristo Jesús que dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esta frase de pero, obviamente tiene una continuidad. Hay algo más que tienes que saber, pero no es punto final. Jesús es consciente de nuestras pruebas diarias, y también es consciente de la guerra espiritual que vivimos todos los días, pese a que a veces ni nos damos cuenta. Porque si te das cuenta, lo que iba a vivir Pedro era una prueba. Y no sé si te quedaste pensando, te has puesto a pensar, pero si la palabra de Dios, o si Cristo Jesús le hubiese dicho solamente: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearte como a trigo. ¿Ya?
ahí te la arreglas como puedas, ¿no? Porque te estoy diciendo que va a pasar algo. Y ya. Y a veces esta frase en nuestras vidas se queda así, porque también tenemos luchas todos los días. Imagínate que hoy te diga yo que mañana vas a tener una prueba. Pero ya. Entonces te vas ahorita de aquí, te subes a tu carro, llegas a la ciudad. Y yo me imagino, y solamente me imagino, que vas a estar pensando, mañana voy a tener una prueba, mañana voy a tener una prueba, mañana voy a tener una prueba. No hay un pero, solamente hay, mañana voy a tener una prueba. ¿Cómo le voy a hacer? ¿No? O vas a tener un gasto fuerte, o vas a vivir una situación complicada. Ya. Pero fíjate que cuando Cristo Jesús le dice, pero yo he rogado por ti, pero yo he rogado por ti, esta frase nos habla, es una frase que está cargada de comprensión, de cuidado y de amor. Porque le está diciendo, pero yo he rogado por ti. Cuando estaba escuchando esto, cuando estaba haciendo la plática y Dios me estaba hablando ahí, me sentía tan conmocionado en que tengamos tú y yo un Dios con este cuidado hacia sus hijos. Porque es tan consciente de que todos los días tenemos pruebas. Pero si haces tuyo esta palabra que Dios nos dice, pero yo he rogado al Padre. Es como que Él ya sabe que ibas a pasar por una prueba, pero también te está diciendo, pero no te preocupes, yo estoy al pendiente de ti. Pero yo estoy diciéndole al Padre que te ayude. Pero, y etcétera, etcétera. Pero yo estoy al pendiente de ti. No sé si me puedo explicar o si Dios se está explicando completamente cuando está diciendo, pero yo he rogado por ti. No sé si alguna vez también has vivido alguna situación que vas a pasar, alguna prueba o algo y que alguien te diga, pero no te preocupes porque yo voy a estar aquí contigo. De hecho pasa mucho, se me viene a la mente cuando vas a hacerte un examen médico. No sé si alguna vez han ido, ¿verdad? Yo creo que en algún momento alguno de nosotros hemos ido. O por lo menos a un piquete de una jeringa, ¿no? Que no a todos nos gusta. Pero no es lo mismo que vayas solo y que estás ahí ya como que, ay, a ver a qué horas. O si vas a recibir un resultado y vas a estar solito, a que te digan, pero yo voy a ir contigo. Ese de, pero yo voy a ir contigo, y ya. Posiblemente el resultado va a ser igual. Pero el solo hecho de que alguien vaya contigo, pero yo voy a estar contigo, ya sientes un alivio. ¿Cierto o no? ¿Es así? ¿Qué? Y esto es lo que Cristo Jesús está diciendo en este momento, ¿no? Pero yo he rogado por ti. Y lo hace personalizado, ¿no? Por ti. No por todos. En ese momento le está diciendo por ti. Y hoy también, esta mañana, Dios sabe que todos los días tenemos pruebas. Y si hacemos nuestra esta frase, también está diciéndonos, pero yo estoy rogando por ti. Hay muchos, pero personaliza a Dios las situaciones y dice, pero por ti. Y luego le dice que tu fe no falte. Cuando esta frase comienza con un pero, bueno, es lo que les comentaba, ¿no? Y también quiero comentarles, hermano, que todos los días tenemos una prueba diaria. ¿Quién sabe que todos los días tenemos pruebas diarias? Todos los días. Ahorita nuestra hermana pasó a leer parte de la palabra de Dios y a lo mejor porque yo estoy con el tema de la prédica, ¿verdad? Le encontré sentido cuando ella dijo, estaba leyendo y cuando dijo, porque esta guerra no es nuestra, sino la de Dios, ¿verdad? Y me quedé y dije, sí es cierto, Señor, o sea, cada vez confirmas más tu palabra, porque esta guerra no es de nosotros, pero la guerra es diaria. Todos los días vivimos
guerras, todos los días vivimos situaciones adversas. Todos los días, pese que a veces no nos damos ni cuenta que estamos en alguna situación. Juan 16:33, yo sé que esta frase, este texto, lo has escuchado ya algunas veces, cuando Cristo Jesús dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta palabra que Cristo Jesús nos da no es una palabra de probablemente vamos a tener alguna prueba. Probablemente va a venir algo a tu vida. Todos entendemos claramente cuando leemos que Cristo Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción. Esto es una afirmación, hermano. Ni es una pregunta, ni Cristo nos está dejando como, bueno, interprétalo, búscale alguna interpretación. No hay tanto que interpretar. O sea, claramente Dios nos está diciendo, van a tener aflicción. Voltea al que está al lado tuyo. Y eso es una realidad. Dile, vas a tener una aflicción. Pero dile, confiad. ¿Lo que dice? Exactamente. Pero yo he vencido al mundo, pero Cristo ha vencido al mundo. ¿Okay? Dice Efesios, también vamos a ir a Efesios 6, versículo número 10. Efesios 6, versículo número 10. Dice, por lo demás, hermanos míos. Y este apóstol me gusta mucho cuando utiliza esta palabra, ¿no? Dice, hermanos míos. Muy amoroso, ¿no? Lo dice. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo número 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Y luego hay una partecita que yo la puse aquí con negro. Dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y nuevamente vuelve a hacer una afirmación. Es que no nos está diciendo que por si llegan a tener alguna acechanza, ¿no? Nos está diciendo para que podáis estar firmes. Esto me habla, o podemos entender, que las acechanzas del diablo también van a estar continuamente. Y el hermano nos invita a que nosotros estemos firmes. Para que podáis, cuando dice, es decir, en cualquier momento, cuando menos lo piense, siempre estar listos y siempre estar atentos. Es una realidad, hermanos, que todos los días nos enfrentamos a situaciones adversas. Y también es cierto que hay una guerra espiritual. Si ignoras el hecho de que hay una guerra espiritual, quiero comentarte, hermano, que entonces probablemente ya estás perdiendo la batalla. Porque tenemos que estar conscientes que todos los días estamos viviendo en guerras. La guerra no es carnal. La guerra es espiritual. Segunda de Corintios 10, versículo 3 al 4. ¿Ya lo tienen? Dicen, pues aunque andamos en la carne, porque vivimos en carne, nuestro cuerpo corporal es carne, no militamos según la carne. ¿Sí lo tienen? Vuelvo a leer. Dice, pues aunque andemos en la carne, no que andemos de carnales, no. No. Está refiriéndose a que a nuestro cuerpo es de carne.
Por eso dice, pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armaduras de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Yo puse aquí una frase: no nos enfoquemos a hacer guerras en donde Dios no nos ha mandado. Volviendo a la frase, bueno, y esta parte quiero detenerme un poquito de no nos enfoquemos en hacer guerra donde Dios no nos mande. Es que a veces nosotros como carnales, como corporales de carne, tenemos algunas emociones y esas emociones luego las llevamos a conflictos. Es que ahora ya me estoy enojando con este hermano, es que ahora me enojé con el otro, es que ahora me cayó mal aquel, es que... Oiga, hermano, no. Dios no nos está llamando a esa guerra. Hay otra guerra más importante, que es la guerra espiritual. Así que en algún momento, hermano, has estado viviendo en conflicto, tras conflicto, tras conflicto. Ya para. No, esa no es la guerra para la que Dios nos ha mandado. Hay una guerra importante y esa guerra es espiritual. ¿Okay? Volviendo a la frase que Jesús le dijo a Pedro, pero yo he rogado. Y aquí es donde yo les decía hace ratitos que es tan alentador como también es una frase cargada de amor y de confianza en aquel que todo lo puede. Cristo le está diciendo que incluso antes de la prueba de Pedro, Jesús está a su lado y va a continuar atento mientras pase esa prueba. En nuestras pruebas sentimos como si Dios nos estuviera abandonando. Creemos no sentir su presencia, incluso puede hasta haber reclamos. Pero decimos a veces, es que estoy pasando esta situación y no sé dónde está Dios, porque pues he estado yendo continuamente a la iglesia, voy acá, hago esto y me pasa esto. Y parece que Dios como que me abandonó, me dejó solo. Y esto es parte de un sentimiento, de una emoción. Y creo que este es un proceso también en el que Dios quiere ver nuestro corazón. Pero puede haber situaciones, hermanos, en que pasamos por alguna situación complicada y este sentimiento está en nuestra vida. Como, pues es que ya me quedé solo. Y luego aún todavía, fíjate, todavía si en la iglesia tienes algún hermano con el que te llevas muy bien o tu hermana con que casi mi hermana de sangre y pasas por una prueba y ni esa persona está. Y te sientes solo, te sientes abandonado, dices, no, pues es que yo ya me quedé solo, o sea, esto que estoy viviendo, me siento triste. Es más, gente hasta entra en depresión, se sienten tan complicados, porque te sientes solo, ¿verdad? Pero Cristo Jesús nos habla la palabra de Dios cuando le dice, pero yo he rogado. Es momento de reflexionar un poco y pensar que cuando pasamos por pruebas, Cristo Jesús ahí está con nosotros. Queremos compartirte dos historias donde Cristo Jesús, donde Dios ha estado con las personas cuando están pasando las pruebas. Y esta se encuentra en Génesis 22. Génesis capítulo 22. Esta historia yo sé que es una historia muy conocida. ¿Se acuerdan? Bueno, el título de esta historia, Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Y esta es una historia muy complicada porque está hablando de un hombre que su esposa y él no podían tener hijos. Y Dios le concede un hijo y después de concedérselo le dice, ok, ahora te voy a poner una prueba y tu prueba va a ser que me entregues a tu hijo, a tu único hijo, que me lo entregues. Y yo sé que ustedes ya han leído esta historia, ¿verdad? Que pues empieza diciendo que le dice, ¿verdad? Dice el 22, dice el 22:1, dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac,
a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, o sea, es decir, ya llevaba 3 días con esta prueba después de que le dijo. Dice, al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? En una prueba tan complicada, el hijo le dice al papá, ok, ¿y dónde está lo que vas a ofrecer? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de un cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar, sobre la leña. Y esta historia parece una historia sumamente complicada, ¿verdad?, de entender cuando nosotros la leemos. Dice, extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Esta historia nosotros la leemos muy rápido. Y decimos, pocas veces quizás nos detenemos a reflexionar un poquito lo que está viviendo Abraham con esta prueba que Dios le está poniendo. Porque leímos hace rato que decía, pasaron 3 días. No sé en el caso tuyo cómo seas y qué temperamento tengas, pero por ejemplo en mi caso, cuando a mí me va a pasar algo a futuro que yo ya sé que va a suceder, yo a veces no puedo ni dormir. Es más, a veces estoy, pero no estoy. No sé si me entiendes. Y estoy con eso y ¿qué va a pasar? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué voy a decir? No sé si tú eres como yo, pero no sé ni cómo era Abraham. Pero que pasaran los días, que alguien más te preguntara, ¿y qué va a pasar de esto? ¿Y qué va a pasar de aquello? Complicadísimo. Aún más cuando Abraham, que su hijo le pregunta, cuando ya esté preparando las cosas. No sé, me pudiera imaginar muchas cosas, ¿no? ¿Qué crees que Abraham le estaría diciendo a Dios, Señor, y en qué momento vas a actuar? O sea, yo pensé que desde que me dijiste que sacrificara a mi hijo, yendo por el camino, te ibas a aparecer a algo tú y ahí me ibas a decir, ya, detente. Era una broma, me equivoqué. No me equivoqué, Dios no se equivoca, ¿no? Pero ya, hasta ahí, detente. Y avanzaba más el tiempo, más las horas, y seguía, y seguía, y seguía, y seguía. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces, y hay una palabra, entonces, el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Y sabes que esta historia nos lleva a la conclusión que te mencionaba hace un momento. Te decía, Jesús le decía a Pedro, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Y esto haciendo hincapié a que en Cristo Jesús, antes de las pruebas y durante las pruebas, está con nosotros. Y lo vemos porque Dios le da una prueba a Abraham y no lo dejó solo. No le dijo, sacrifica a tu hijo y ahí hazle como tú puedas. Porque aún en la prueba, cuando estaba justo en el momento más complicado, Dios estaba atento a lo que estaba viviendo. Si en algún momento ha pasado por tu cabeza como que estoy viviendo una prueba, pero Dios ya se separó de mí o ya me dejó, quiero alentarte esta mañana y decirte, no es así, hermano. Dios está ahí.
En ese problema que te ha estado dando vueltas y vueltas y vueltas, ¿qué crees? Dios está presente. Lo estuvo con Abraham, lo ha estado con tantos hombres y lo está también con nosotros. Y nos damos cuenta en esta historia cómo cuando estaba en el momento tan complicado, justo para hacer lo que él no quería, le dijo, detente. Estaba Cristo Jesús ahí, en ese momento. Pero no es el único momento, no es la única historia donde vemos que esto sucede. Miren, quiero también invitarte a ver otra historia. Y esta historia se encuentra en Mateo 14, capítulo 28. Esta palabra que Dios le dijo a Pedro, nos encontramos a este mismo Pedro antes de que sucediera esto. Y en Mateo 14, versículo 24, hay una historia que dice: Jesús anda sobre el mar. ¿Ya lo tienen? Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar. Y ya la barca estaba en medio del mar. Repite conmigo esto. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Ese un fantasma trae unos signos de admiración. Pero en ese momento, si tienes a lo mejor poca imaginación o mucha imaginación, te pudieras imaginar a Cristo Jesús o a los discípulos en una barca, en una tormenta, corriendo el viento fuerte, no con polvo como aquí, a lo mejor con brisa del mar. Y luego ven a un hombre que va caminando hacia ellos. Y empiezan a decir: un fantasma. Así más o menos, pero más fuerte. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. En esta historia vemos el mismo Pedro que negó a Jesús, pero hay algo que pocas veces nos detenemos a ver. La barca no solamente tenía a Pedro, habían varios discípulos en la barca, pero solamente un discípulo, que también tenía miedo, supongo, fue el único que se atrevió a decirle: di que yo vaya a ti. Esta historia la hemos escuchado, por lo menos yo la he escuchado en algunas ocasiones, donde Pedro no tuvo fe porque miró otra parte, como si hubiese sido tan fácil, ¿no? A veces nos sentimos como los críticos de: es que ¿por qué no lo hizo Pedro? Fueron las olas. Son los efectos especiales que...
El mar. Sí, sí, sí. Dice, bueno, continuando. Dice, pero hay pocas cosas en esto que les decía que decimos de Pedro, ¿verdad? O esta historia de, pero ¿por qué Pedro no lo hizo? ¿Por qué Pedro se hundió? Pero nunca nos ponemos, o bueno, digo nunca, ¿verdad? Porque a lo menos yo no me había detenido a pensar de esta forma de decir, ¿no te has dado cuenta que de todos fue el único que decidió andar? Y es que esto me habla de que tener fe no es que abandones el miedo. Puedes hacer las cosas aún con el miedo. Porque Pedro estaba avanzando, pero en ese momento le ganó más el miedo. ¿O a poco crees que Pedro desde ver, no dijo, fue un fantasma? Pero luego como quiera, ya te vi que eres tú, Cristo, yo voy a andar. Y siguió. Dijo, sí, voy a ir. Pero fue el único. Jesús, por otro lado, no le dijo a Pedro, no tienes fe. ¿Sí te diste cuenta lo que le dijo? Le dijo, tienes poca fe. Y si a Pedro le dijo, tienes poca fe, te ríes, ¿verdad, Raúl? Porque sabes qué es lo que le diría a los demás. No tenían fe. Poca fe. Y a veces digo, ok, ahora entonces digo, bueno, pues quiero comenzar como Pedro. Señor, tengo poca fe, pero sé que Él me va a ayudar con su Espíritu Santo a tener mucha fe. Jesús no abandonó a Pedro, ¿te diste cuenta? Pasó esa prueba, pero no lo abandonó. Siempre estuvo con él. Incluso le tomó de la mano. Qué maravilloso y estupendo es pensar que Cristo no está lejos cuando decidimos caminar sobre el mar, caminar sobre las aguas. No es que no tengamos miedo, es que con Cristo podemos avanzar a pesar del miedo. Queremos compartirle unos consejos que Dios nos da en su palabra para que nosotros no falte la fe. Amén, hermanos. Leíamos hace rato Efesios 6:10 y quiero que me acompañes a Efesios 6:10. Se me olvidó preguntarle al pastor cómo le hacía con la Biblia aquí. Hay mucho viento contrario. En Efesios 6:10 hay un mensaje que Dios nos da que como título dice la armadura de Dios. Y dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El versículo 11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, lo que platicamos hace ratito, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Ahí nos da un punto importante. Nos dice, tomen la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno,
y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y hasta ahí, ¿qué? Número 1. Empiezo a leer este pasaje y se dieron cuenta que el primer consejo que nos da es fortaleceos en el Señor. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, coma, y en el poder de su fuerza. Entonces, lo primero que nos dice es fortaleceos en el Señor. Después nos dice que nos vistamos. Pero nos da el primer consejo. Nos dice, primero nos dice fortalécete. ¿Qué es fortalecerse? A ver, un poquito de español. ¿Qué es estar fuerte? ¿Qué es fortalecernos? Fortalecernos. Cuando en un término corporal decimos es que está bien fuerte, ¿qué es lo que vemos? Músculos. Empiezas a decir, esa persona está fuerte. No sabes, pero es que está fuerte. Entonces comienza esta palabra de Dios diciendo fortalécete. Y luego vístete. No dice vístete y luego fortalécete. Y me hizo acordar mucho que en una ocasión tuvimos una prédica que decía, primero va el 1 y luego va el 2. Esta también es este es un manual. Este es un manual que Dios nos da. Y nos dice primero fortalécete. Antes de que utilices la armadura. Antes de ponerte la armadura, Dios nos dice fortalécete. Este versículo trae esta palabra que es clave. Imagínate que te vistes de guerrero y que andes todo debilucho. Te aseguro que si te pones la armadura, te vas hasta caer. No sé, te voy a hacer pensar un poco. No me quiero mover de aquí porque luego empiezan los efectos especiales. Pero te quiero decir algo. No sé si algunos de ustedes, y a lo mejor me van a entender, pero ciertas profesiones requieren un uniforme. ¿Sí estás conmigo? Por ejemplo, te pudiera mencionar un doctor, un ingeniero, un médico, un militar, un tránsito, un árbitro ahorita que va a jugar, que va a haber partido, ¿okay? Pero, mira, quiero explicarte. No te he dado el nombre del primer punto, ¿verdad? Bueno, ahí te va el primer punto. Actitud mental. Actitud mental. El primer punto le puse actitud mental, luego le puse punto y seguido, cambia tu forma de pensar. Ese es el primer punto. Actitud mental, punto, cambia tu forma de pensar. Y te voy a seguir diciendo, cuando hay estas profesiones, estas profesiones requieren que tengas un uniforme. Y te invité a que me acompañaras si en algún momento tú habías experimentado usar algún uniforme que representara una profesión. Pero si tú en la mente no te crees esa profesión, no vas a utilizar ese uniforme apropiadamente. ¿Sí? Es más,
ni te la vas a creer. Si tú eres ingeniero o licenciado y de recién te graduaste y te pones el uniforme, el traje y te vas ya a tu oficina, licenciado, y tú sigues caminando. Licenciado, le estoy hablando. Ah, es a mí. ¿Sabes por qué? Porque no te creíste. Pasa lo mismo con otras profesiones. ¿Sabes dónde radica todo? Aquí. Cuando tú te crees que eres lo que eres, entonces portas el uniforme con confianza. Incluso te puedo decir que portas el uniforme con autoridad, porque te la crees. ¿Tú piensas que alguien se pudiera, en un partido de fútbol como este ahorita, que el árbitro se pudiera ya parar sin uniforme ni nada? Nadie le va a hacer caso. Es más, si aunque él estuviera así uniformado y él, ¿yo qué hago aquí? No va a saber ni qué, porque ¿qué crees? No se la cree. Entonces, lo primero que tienes que hacer está aquí. Creerte quién eres. ¿Te acuerdas de un pasaje, de una historia, de un jovencito? Y este jovencito se llamaba David. Está en Primera de Samuel 17. Primera de Samuel 17. Gracias. Bueno, no voy a leer toda la historia porque yo creo que ya no la sabemos, pero quiero solamente que me acompañes al versículo número 38. Primera de Samuel 17, ¿sí? Versículo número 38. ¿Sí están ahí? Sí. Y recuerdas que, bueno, haciendo un resumen, pues estaba Goliat, estaban todos los hijos de Israel, todo el pueblo de Dios estaba ahí, estaba el gigante ahí de ese lado, ahí el filisteo ese que estaba insultando al pueblo de Israel. Todos estaban, yo supongo, porque eran guerreros, estaban ya vestidos, listos para la guerra. Pero había algo importante, no estaban fortalecidos. O sea, es decir, la mente de ellos no estaba lista. Estaban ya armados, pero no estaban listos para combatir. Pero llegó David, y David ya llevaba una armadura que ellos no podían ver. Incluso Goliat no podía ver tampoco. Y fíjate que el versículo 38 dijo, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó la coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos. ¿Y qué dice? Y probó andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, ¿qué le dijo David a Saúl? Yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo, bueno, ya sabemos todo lo demás, y que el filisteo le dijo, soy yo perro para que venga a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Y llegamos hasta el 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano,
y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos, de las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrán que hay Dios en Israel. ¿Te das cuenta que David usaba otro uniforme? David estaba usando otra armadura. Él estaba fortalecido con otra armadura. Él no estaba fortalecido con la armadura que traían los demás. Los demás traían una armadura, pero ¿sabes dónde está todo? Aquí. Esas palabras que David le lanzó al filisteo era porque David estaba fortalecido. David ya traía un uniforme, pero estaba muy fortalecido. Y esto es lo que justamente queremos que hoy nos llevemos a casa. Dios quiere que nos llevemos a casa. Todo comienza aquí, en la mente. Fortaleceos, dijo el apóstol en la palabra de Dios, fortaleceos. La actitud mental. También en Efesios 4:22 dice, en cuanto a la manera pasada de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de nuestra mente. Y luego fíjate que también coincide con esta parte de que primero dice renovaos en el espíritu de vuestra mente, y luego dice y vestíos del nuevo hombre. Y no es tanto que coincida, más bien es que son los pasos que Dios nos da. Primero tenemos que fortalecernos y luego tenemos que vestirnos. Fortaleceos y luego vestirnos. Dice, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Número 1, hermano, hoy hay que fortalecernos en Dios, aquí en nuestra mente. ¿Cómo me fortalezco? ¿Cómo me fortalezco en Dios? Creyendo lo que Dios dice en su palabra. Creyendo que podemos hacer lo que su palabra dice. De hecho, comenzamos a veces las predicaciones, la plática que Dios nos da a través de nuestros pastores, y en ocasiones hemos levantado la Biblia y luego decimos, yo creo que puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Y hemos cantado tantas veces, Señor, entrego mi vida a ti y entonces me recibes como hijo tuyo. Entonces nosotros somos hijos de Dios. Y tenemos que creer esto, hermanos. Tenemos que estar fortalecidos en que pueden llegar las pruebas a nuestras vidas, porque Cristo ya dijo que va a llegar pruebas a nuestras vidas, que vamos a atravesar por situaciones o por aflicciones. Es una realidad, pero nuestra mente tiene que estar fortalecida. Sí, Señor. Esto es una realidad de nuestras vidas. Pero yo tengo que estar fortalecido, siempre creyendo y pensando que soy hijo de Dios, que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, que Cristo Jesús todo lo puede, que todo lo que pasa en mi vida es para un bien, que Jesús tiene los pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Todo tiene que ver con una actitud mental. Y sabes que esto no es ajeno para el enemigo. El enemigo sabe cómo atacarnos a través de las dudas, a través de nuestra mente. Número 2, segundo consejo. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, es decir, fortalécete, pero también quiero que el músculo de la fe crezca. Porque por eso dice, y en el poder de su fuerza. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es el alimento espiritual para nuestra vida diaria. Cristo Jesús fue tentado también, o sí fue tentado por Satanás. Hay una historia ahí en Mateo 4. ¿Recuerdas cuando en el Espíritu fue llevado al desierto? Y entonces ahí está Satanás, y Cristo Jesús, para vencer al enemigo, le dice en Mateo 4:4,
no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cristo Jesús está fortalecido, tiene el músculo de la fe. ¿Y sabes cómo hizo crecer el músculo de la fe? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro alimento diario. O sea, como ahorita decía, oye, pues tienes que estar fortalecido, tienes que ser un hombre fuerte antes de poner la armadura. Pero tú te puedes imaginar que dices, quiero estar alimentado corporalmente, quiero ser un hombre fuerte corporalmente, pero no quiero comer. ¿Crees que esto sea posible? Yo no creo que sea posible. Es más, no es posible que puedas ser fuerte, pero que no comas. Pues no. Imagínate, si no comes, ¿qué va a pasar? Y es algo muy simple, hermanos. Dios nos deja nuestro cuerpo porque es algo muy similar al cuerpo espiritual. Tenemos un cuerpo físico que lo alimentamos todos los días. Y si quieres estar sano, pues aliméntalo con cosas sanas. Pero el cuerpo espiritual también tiene que ser alimentado. Si tu cuerpo físico no es alimentado, va a haber una evidencia de que tu cuerpo no está siendo alimentado. Es más, ahora te voy a pedir que no voltees a ver a tu hermano. Pero es evidente que nos damos cuenta cómo tenemos al cuerpo físico. No se rían, ni volteen a ver al de al lado, ni el de más allá. Pero es evidente, hermano. Pero lo que no podemos ver es el cuerpo espiritual. Pero ¿qué crees? Yo pienso que hasta cierto punto sí podríamos darnos cuenta también del cuerpo espiritual. Y te puedes dar cuenta si una persona no está siendo alimentada espiritualmente. Si el cuerpo físico no se alimenta, por lo menos yo, no sé tú, pero por lo menos yo como a las 3 de la tarde, si no comí, como a las 3 o 4, tengo un humor pero bien bonito. Como a las 5 de la tarde, no, más bonito todavía. Sabes que yo creo que te ríes porque estás igual que yo. Si como a las 5 de la tarde no has comido, no voltees a ver al de al lado. Ni que te salude el de al lado. Pero eso pasa, hermanos. Ahora, si dejas de comer un día, 2 días, 3 días, no, pues yo creo que tus ojos se van a sumir, tus tripas se van a pegar así, no te vas a poder ni levantar. Quisiera decir, hermano, ¿te acuerdas de alguien que se ha enfermado y que por alguna razón no ha comido? Yo aquí conozco a un hermano valiente y que estaba pequeño, que por ahí andaba, ya hace ratitos lo vi. ¿Saben a quién me refiero? Que le dijeron 3 días no vas a comer. No era por ayuno. Y para mí, bueno, pues es un niño que estuvo así 3 días sin comer. Y qué cosas. Nosotros a veces con un día tenemos. Pero volviendo al tema de fortalecernos, ¿cómo nos fortalecemos? Dijo Cristo Jesús, ¿verdad? Que la palabra de Dios es pan. Y es pan para nuestro cuerpo. Le doy muchas gracias a Dios que en esta congregación, y siempre he dicho, tenemos una dieta. Vamos a llamarle así, una dieta. Sabes que para que tu cuerpo esté sano, tú tienes que ir al nutriólogo y el nutriólogo te va a dar una dieta. ¿Sí estás de acuerdo? Bueno, nosotros tenemos un nutriólogo aquí también. Espiritual, para que no te espantes. Espiritual, tenemos un nutriólogo. Y este nutriólogo nos dice, tienes que comer tu palabra, la palabra de Dios todos los días, a través de una agenda bíblica. Y en la agenda te dice qué vas a comer. Así. Entonces, ¿ves a unos hermanos musculosos espiritualmente por ahí? Bueno, ¿sabes por qué? Porque se alimentan sanamente. Fortaleceos en el Señor
y en el poder de su fuerza. Ese es el segundo consejo de cómo alimentarnos. Si Jesús recurrió a la palabra de Dios, es porque ahí estaba la clave. Aliméntate de la palabra de Dios. No dejes que tus fuerzas se vayan. Cuando una persona no come inmediatamente, podemos ver sus consecuencias. Luego hay cansancio, baja su sistema inmune, tiene mucho sueño. Si no come, esa persona se va a morir. Esto mismo pasa en el espíritu, con tu cuerpo espiritual. Si tu cuerpo espiritual no se alimenta de la palabra de Dios, entonces va a estar cansado y va a decir, no quiero ir a la iglesia, ¿para qué voy a la iglesia? Va a bajar su sistema inmune. Cualquier cosa que le digan, cualquier cosa que vea, no, ya no tiene sentido. Tiene sueño, viene a la congregación, ya nos estamos durmiendo. ¿Está la alabanza, todos danzando? Bueno, ya no quiero decir más. Se va a morir si no come, hermano. Come. Yo no soy nutriólogo, pero te comentaba hace rato, ¿verdad? En la iglesia tenemos un buen nutriólogo, nuestro nutriólogo nos da nuestra dieta y todos los días. Entonces, hermano, come. Que tu fe nunca falte. 2 consejos. Primero, tu mente. Y segundo, fortalécete en el músculo de la fe, que es a través de la palabra de Dios. Número 3. Yo nada más traigo 3 puntos y este punto es el último. El punto número 3 está en todo lo que sigue. ¿Te acuerdas que te decía? Fortalécete en el poder como el primer punto. Y el segundo dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra todas potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, y luego ahí dice, tomen la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes. Y luego empieza diciendo, ¿cuál es la armadura de Dios? Y aquí está la armadura de Dios. Te la voy a presentar. Son 6 piezas de la armadura de Dios. Yo sé que esto, si a lo mejor tienes niños, a ellos se los enseñamos en la escuela bíblica. E incluso hasta luego hay algunas cosas donde dibujan y hacen la armadura, pero nosotros como adultos debemos de saber que hay una armadura que Dios nos da. Una vez fortalecidos, una vez teniendo el músculo espiritual, oye, toma la armadura de Dios y vístete. Y la primera que dice es, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia. Dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Es decir, hay un cinturón que antes usaban. ¿Y sabes qué es ese cinturón? Es para que tu ropa esté firme. Cíñete de la verdad. ¿Sabes que el ceñirse de la verdad también me habla de ser una persona que no vacila con las cosas en las que él cree? Que no anda dudando con las cosas en las que lee la palabra de Dios. Cristo Jesús es mi Salvador y se ciñe de la verdad. Aunque venga algo de frente, oye, es que esto, es que el otro, estoy ceñido con la verdad y no se me puede caer el uniforme porque estoy ceñido con la verdad. ¿Qué? Siguiente parte de la armadura de Dios. Dice, y vestíos con la coraza de justicia. ¿Sabes? La coraza de justicia tiene que ver con las cosas del corazón. Porque la armadura de Dios, según lo que estamos leyendo ahorita, es un cinturón. Primero te ciñes de la verdad. Todo lo que dice la palabra de Dios es verdad. El enemigo va a querer ponerte duda en tu mente y tú vas a estar firme.
No vas a andar como que, es que no, voy caminando y no. Firmes en la verdad. Y la segunda que te decía ahorita es la coraza de justicia. Es algo que se ponían aquí, como en el pecho, para proteger algo vital. ¿Sabes qué es lo vital? El corazón. Porque sabes que el enemigo en esa guerra espiritual va a querer lastimar también tu corazón. Pero cuando tienes esta armadura aquí, cuidamos el corazón. La coraza de justicia protege el corazón. Cristo pagó todo en la cruz del Calvario. Cuando vengan algún sentimiento de, es que Cristo lo suple todo. Es que Cristo está a mi lado. Es que tengo una prueba, sí, pero Cristo está conmigo. El amor de Dios me es suficiente. Cuidamos nuestro corazón. El siguiente, ¿sabes qué es el número 3? Dice, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Calzados los pies. ¿Sabes que el enemigo también va a poner trampas en tu camino? Trampas. Quizás clavos, espinas, cualquier cosa que te haga, y piedras, y a lo mejor vas caminando y ¡ah! No sé si alguna vez han experimentado caminar en lugares donde hay piedras, como ahorita decía alguien. Y si corres, porque vas bien animado ya, y una de esas piedras te llega a dar en un dedo, te corta. ¿Sabes por qué? Porque no usaste zapatos. Por eso Dios también dice, cálcense. Tiene que ver con que te proteja el caminar y no tropezar con las trampas del enemigo. No dejes, le puse aquí una frase, que las trampas del enemigo detengan tu avance. No dejes que el enemigo a través de las trampas detengan tu avance. De ninguna manera, hermano. Ponte el calzado. El siguiente es el escudo de la fe. Sobre todo, dice, toma el escudo de la fe. Protege contra los dardos del enemigo. No le des lugar a la duda. Memoriza, si es posible, la palabra de Dios. Toma el escudo de la fe. Ese que te va a proteger así. Te pones aquí. Y el enemigo que te va a tirar dardos son dardos de duda. Es que tú pecaste. Es que tú eras esto antes. Y te pones el escudo. Dices, sí, pero te proteges diciendo, pero Cristo fue a la cruz por mí. Cristo ya me perdonó. Y así te proteges de esos dardos del enemigo. El número 5 dice, y toma el yelmo de la salvación. Yelmo es un casco que utilizaban los soldados. Este casco protegía también algo vital, tu cabeza. Comenzaba diciendo, oye, ya te fortaleciste en el Señor, ya eres fuerte. Pero si el enemigo sabe que te da en la cabeza, pues te mueres. Pero tomar el yelmo de la salvación es, siempre recuerda quién eres. Cuando llegamos a los pies de Cristo, recuerda cuál es tu identidad. Que el enemigo no te la quite. No te quiera quitar esa identidad. Y número 6, dice la espada del Espíritu. Porque luego dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Toda la armadura de Dios, ¿te diste cuenta? Que son, ¿cuántos anotamos? 6. 5. Mire, ponme atención. 5 de los 6 son armaduras para defenderse. ¿Ya te diste cuenta? Todos son para defenderte. Pero solo uno es para defenderte y para atacar. Es la espada. Dice, la espada del Espíritu. Es nuestra arma, pero ¿qué crees? Esta arma es poderosísima. De hecho, ¿te acuerdas que dice que es una espada de 2 filos? Y es más cortante, que penetra hasta partir el alma. Es una espada poderosísima. Pero solamente la puedes usar
si tienes todo lo que había comentado ahorita, si estás fortalecido, si estás bien musculoso en el espíritu y lógicamente si tomas la armadura de Dios. Hermanos, yo esta mañana te quiero invitar a que oremos a Dios para que nos ayude a través de su Espíritu Santo a que salgamos hoy con este cambio de mente, fortalecidos en el Señor. ¿Te parece? Fortalecidos en el Señor, que si en el transcurso de la semana has vivido alguna situación adversa, si estás pasando por alguna situación adversa, que sepas que Dios no te va a dejar. Número uno, no te está dejando. Dios está ahí contigo. Pero también que Dios te está invitando a hacer algo. Porque no todo es que se lo voy a dejar todo a Dios. Dios nos ha dejado su palabra para que nosotros actuemos. Y este día Dios quiere que salgamos fortalecidos en Él. Que le digamos al Espíritu Santo que nos ayude a fortalecernos en Él. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor.